Muy buenas a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este live de hoy, que será un espacio de reflexión para hablar sobre la relación entre la ciencia consciente y la astrología, y puntualmente para hablar de los retos con los que tendremos que asumir como humanidad durante los próximos 20 años con el ingreso de Plutón a Acuario. Para esto les tengo una súper invitada, su nombre es Ana María Oliva y ya está acá. Démosle la bienvenida. Ana María es biomédica y desde su labor, a ver, trata temas desde la ciencia y la expansión en conciencia. Vamos a ver, acá está. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola, muy bien, Paula Andrea. ¿Sabes que de repente no te estoy viendo? No sé qué me pasa a mí. A ver, porque me veo solo a mí. Y es raro, porque normalmente nos veo a los dos. Sí. Qué, A ver, qué raro. ¿Quieres que volvamos a empezar? déjame que salgo y vuelvo a entrar. Vale, vale, Dame un segundito, a ver vale. si con eso lo consigo. Bueno, tenemos unos problemitas técnicos, pero ya próximamente Ana María vuelve a estar con nosotros. Muchas gracias, Soraya. Sí, está pasando mucho eso en Instagram, lo he visto en directos en estos días, que se conecta una de las personas y una pierde a la otra. Entonces, pues, creo que son fallas técnicas, pero bueno, vamos a ver si las solucionamos. Como les venía diciendo, uno de los retos que enfrentamos como humanidad tiene que ver con el ingreso de Plutón al signo de Acuario. Acuario es un signo transpersonal que nos invita a la transformación y a la regeneración. Entonces, para eso, Plutón lo que hace siempre es purgar, llevar un momento de transformación y después regenerar. Ana María, ¿cómo estás? ¿Ya me Ay, ves? no, no te veo todavía, pero es igual. Yo creo que mejor lo vamos a dejar así porque, a ver, Ay, no, qué si le doy belleza. aquí solo cambio la cámara, pero nada más. Ay, qué pecado que no te vea, hija. Pero bueno, Bueno, pues veo que imagínate que estamos teniendo un diálogo, después me ves la cara. sí, sí, sí. No, pues sí, yo mientras quede bien para los demás, pues bueno, ahí aguantamos la Vale, incomodidad. preguntémosles al público si te ven, escuchan y ven bien a Ana María ahora que se volvió a conectar, por fin, si alguien del público nos puede decir. Bueno, bienvenida, Ana María. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me presento, soy Paula Moyano, astróloga, y un placer tenerte acá. Para empezar este encuentro de hoy, me gustaría preguntarte quién es Ana María y cómo dio ese camino de evolución desde la ciencia, porque eres una mujer de ciencia, a la expansión de conciencia que ahora manejas. Bueno, pues bueno, lo primero de todo, Paula, bien hallada y me da mucho gusto compartir este ratito contigo. Yo de astrología no sé nada, pero bueno, así entre las dos tendemos esos puentes que de eso es de lo que se trata. Sí. Entonces, pues mira, por encima de todo, más allá de lo que hago, es lo que soy. Uh-huh. Entonces sí, pues yo soy ingeniera, soy científica, soy investigadora, eso, pero eso solo define lo que hago. No, también soy mamá, también soy amiga, también soy muchas otras cosas. Pero más allá de lo que hago, de los roles con los que me pueda definir, pues hay un ser humano como tú, como todos los que nos escuchan, que está aquí, pues como todos sabemos, para experimentar, para crecer, para sembrar algo mejor y sobre todo para generar cada vez más conciencia, ¿no? Entonces, aunque mi formación haya sido pues muy materialista, muy rígida, muy cuadriculada, pues bueno, no dejamos de ser seres sintientes, ¿no? Y la vida ocurre, la vida es aquello que ocurre mientras tú tienes otros planes. Y a mí la vida me ha dado muchos revolcones, muchos. Y en uno de ellos, que lo contaba pues porque hace muchos años ya de eso, pero bueno, en uno de ellos el revolcón fue tremendo, Paula, fue tremendo, fue una centrifugadora por la que salí disparada y bueno, fue una maravilla, fue muy doloroso, muy, muy pesado, pero una maravilla porque fue lo que me permitió entrar en contacto con algo menos materialista y empezar a abrir la puerta desde la propia experiencia a que la vida es mucho más de lo que vemos.
que una cosa es que no debamos ir nunca en contra de lo que nosotros estamos observando, pero la otra cosa es ser capaz de ampliar esa observación, ¿no? Entonces, pues ahí fue, a partir de una experiencia muy dolorosa, muy transformadora y muy, no sé si podríamos llamarle axial, que me ocurrió, y a partir del dolor fue que se abrió la puerta hacia otro mundo, que es que el que luego pues me he dedicado a intentar tender puentes todo el tiempo, ¿no? Desde la ciencia más ortodoxa hacia esa otra vivencia que yo había tenido en lo personal. Y Súper, ahora, súper. veo, no sé si te oigo, como no te veo, no sé, Sí, no sé si también te he perdido el audio, pero no, ahí está. acá estoy. Bueno, Ana María, ¿qué es la biomedicina? Pues mira, la biomedicina es la rama de la ciencia que hace investigación en medicina. Sabes que los médicos aprenden protocolos. Los médicos les enseñan cómo es un cuerpo sano, cómo es un cuerpo enfermo, no como un cuerpo sano se vuelve un cuerpo enfermo, eso no, pero sí un cuerpo enfermo, cómo tratarlo a través de los fármacos y cirugías, básicamente, ¿no? La biomedicina, pues, se dedica a investigar desde diferentes ramas del conocimiento. En biomedicina podemos estar ingenieros, biólogos, bioquímicos y médicos, aunque son los menos. La mayoría son biólogos los que hacen investigación. Y intentamos, pues eso, ver otras miradas, ¿no? Curiosamente, mi mirada desde la ingeniería, en este caso, de la ingeniería biomédica, debería ser casi más materialista que nada, pero fue al revés, porque yo me especialicé en estudiar la parte electromagnética, o sea, una manera de entender la vida desde las radiaciones electromagnéticas, desde los campos, desde la energía. La energía todavía en la parte que sí podemos medir para precisamente poder trazar ese puente hacia otros tipos de energía que conocemos, que sentimos, que no podemos medir directamente, pero sí podemos medir los efectos que tienen sobre la biología. Y a eso es a lo que me he dedicado en los últimos casi 20 años de mi vida, a estudiar la vida desde una mirada menos materialista. Súper, 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 Ana María. He visto las charlas, los encuentros. De hecho, te conocí en una presentación que hiciste en PAMIES y la verdad Ah, me cautivaste. ay, O sea, me qué gustó bonita, muchísimo. qué Sí, sí, bueno. sí. Y me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti la medicina cuántica? Uh-huh. Bueno, pues todo lo que lleve el apellido cuántico, lo que te está diciendo, más allá de que la cuántica, la física cuántica en sí sea un modelo, una teoría, te está diciendo que está al menos intentando, poniendo la intención en ampliar la manera de ver las cosas, ¿no? Nuestra medicina occidental se basa en la materia, pues como toda nuestra ciencia, ¿no? Es totalmente materialista. Entonces, ¿se basa en qué? En las medidas bioquímicas que tú puedes sacar de una analítica de sangre, en la parte biofísica, que tú puedas medir cuántos latidos tiene tu corazón, ¿no? O cuál es tu presión arterial o tus ondas cerebrales como mucho. Pero es una mirada pues totalmente cerrada, materialista y además muy compleja, la verdad, se hace muy compleja porque la bioquímica es realmente muy compleja dentro del cuerpo. Entonces, cuando le ponemos el apellido cuántico, lo que estamos intentando es decir, bueno, estoy teniendo en cuenta otras partes de ti. Viste que cuando a mí la gente me pregunta, pues con tantos vídeos sobre el contagio y todas esas cosas, me preguntan por qué enfermamos, yo devuelvo la pregunta a cuántas partes de ti reconoces. Porque si solo reconoces la biofísica, la bioquímica, pues tu modelo médico se va a basar en ¿qué? Pues en la farmacopea, se va a basar quizás en remedios, en suplementos, en nutrición, quizás vas a querer incluir el pH, quizás vas a hacer algo de osteopatía, vas a tener toda una serie de ramas de conocimiento, pero hay muchos más niveles que habitualmente no estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, el mundo energético, que tú conoces bien porque eres reikiista. Entonces, ese mundo sutil energético, que igual, pues nadie te ha hecho nunca una sesión de reiki, ve y hazlo, porque es una experiencia muy bonita. Pero seguro que si has salido a bailar y de pronto te has sentido bien, o te has sentado al pie de un árbol y has sentido algo diferente en tu energía, ¿no? Entonces, esa es otra parte nuestra que necesitamos cultivar, que necesitamos limpiar, que necesitamos equilibrar, proteger, nutrir. Luego tienes tus emociones.
Luego tienes tu mente y tienes tus creencias, y esas creencias son las que también te pueden enfermar, igual que te puede enfermar el que de pronto te des cuenta que no tienes un propósito en la vida, que no deja de ser una creencia, ¿no? Que eres fruto del error y del azar, y eso hace que tú te pongas delante del mundo y no sepas ni quién eres ni qué has venido a hacer y creas que incluso te equivocaste del planeta, ¿no? Entonces, claro, todo eso te puede hacer enfermar perfectamente. Entonces es muy importante tener en cuenta esos otros niveles del ser humano. Y el ponerle el apellido cuántico, pues muchas veces lo que quiere decir, más allá de que esté mirando fenómenos cuánticos en realidad, que no es tan fácil de observar, o que esté utilizando técnicas cuánticas que serían muy discutibles a veces, es que estás queriendo incluir esos otros aspectos, esas otras partes de ti que la medicina no está teniendo en cuenta y que, por tanto, pues está convirtiendo en crónicas muchas cosas, que crónico significa el reconocimiento público de que no sé cómo solucionarlo, ¿sí? Porque las cosas no tienen por qué ser crónicas, solo son crónicas o las volvemos crónicas cuando en realidad no sabemos ni a qué se deben ni cómo solucionarlo, sobre todo cómo solucionarlo, ¿no? Más allá de una amputación, pocas cosas deberían ser crónicas. Claro, claro. Buah, es que me impresiona también cómo el análisis que haces es muy holístico, ¿no? Y creo que esto tiene que ver en parte con un desarrollo de conciencia, pero también de espiritualidad. Desde esa pregunta, digamos, me gustaría saber para ti cuál es la relación que hay entre la ciencia y la espiritualidad, si se cruzan en algún punto según tu experiencia y demás. Pues se cruzan en todos los puntos. ¿Por qué? Porque ambas se basan en lo mismo, en querer conocer la naturaleza esencial de las cosas, de lo que somos, de lo que existe. Sí, las dos. O sea, al final la espiritualidad lo que hace es recordarte quién eres, ¿no? Que hay más importante que eso, que reconocer tu naturaleza. Y eso es lo que quiere hacer la ciencia. Y durante muchísimos siglos y milenios no hubo una separación entre ciencia y espiritualidad porque ambas buscaban lo mismo. Es más, ambas se basan en el mismo principio común, que es observar. Lo único es que utilizan caminos diferentes para observar. La ciencia moderna, la ciencia de los últimos 80 años, porque de esa es de la que estamos hablando, te dice que hay que observar desde la mente racional, que por cierto es la menos objetiva, porque es la más subjetiva, es la que más está sometida a creencias, pero que hay que observar desde esa mente racional desde fuera, separando. Y en cambio, la espiritualidad admite esa observación desde fuera de las cosas, por supuesto. Pero la ciencia espiritual se basa más en las observaciones internas, ¿no? En la observación de mi propio ser y a través de mi sentir y a través de lo que yo percibo, ¿no? Y esa es la principal diferencia, que uno se basa solo en una mirada separadora y la otra se basa en una mirada al revés, integradora, pero han estado siempre tan juntos, y esto te va a encantar, Paula, que seguramente tú sepas que instituciones como la NASA, con todo lo controvertida que pueda llegar a ser, que nace del laboratorio de Jet Propulsion, que le llamaban el JPL, fue el origen de la NASA. En ese origen de la NASA, los que estaban allí, que les llaman los científicos marcianos, porque tienen una obsesión con Marte, como Elon Musk y otras personas también, estos científicos marcianos, que eran húngaros, resulta que uno era un genio de no sé qué, el otro era un genio de no sé cuánto, pero hay uno que no es un genio de nada, que es que ni terminó la secundaria, y le preguntan, ¿y tú cómo contratas a este señor para trabajar en el super laboratorio más moderno que pueda haber en Estados Unidos? Y dice, porque me gusta su energía. Pero este señor, lo que es que se llama Jack Parsons, es un seguidor, un discípulo de Aleister Crowley. Aleister Crowley es el mayor mago negro que hemos tenido en los últimos 100 años. Y todas las cosas que hace la NASA se basan en alineamientos astrológicos. Y ellos utilizan los portales astrológicos porque lo que están haciendo son rituales espirituales, de contactos, de aperturas, y eso está en la base de la NASA. En la base del CERN tienes una imagen increíble de Shiva el Destructor y una invocación absoluta a este Shiva el Destructor. Y el CERN pues está muy vinculado a la computación cuántica y a toda la apertura de una serie de portales, ¿sí? Y de ahí podríamos tirar el hilo de todas las instituciones
aparentemente científicas, pues empezando por, que no es científica, pero digámosle global, como la ONU, ¿no? ¿En qué se basa, dónde se ha basado la ONU? Pues la ONU se ha basado en Alice Bailey. Alice Bailey en los años 50 o yo no sé qué años eran, yo creo que sí, por ahí, pues a la misma vez que este otro, el de la cienciología, ¿no? Que se me ha olvidado el nombre ahora. Alice Bailey lo que hizo fue convertir lo espiritual en una mirada absolutamente materialista, desde un tras que se llama nada menos que Lucifer. O sea, fíjate si como nuestra sociedad entera, y bueno, pues ya no hablemos de los nazis, ¿no? Porque al final, pues toda esa guerra disfrazada de guerra, en realidad era una guerra absolutamente espiritual de sociedades secretas, como los Thule, ¿no? Que están detrás de todos los nazis, y luego agarraron a todos esos científicos y se los llevaron al otro lado. Uno se pregunta quién ganó la guerra, pues no sé, ¿no? Y quién perdió, pues no sé, porque aquellos que supuestamente han perdido son los que están manejando el mundo ahora. Entonces, fíjate cómo desde lo más básico conceptual hasta lo más terrenal y mundano, todo es donde está unida la ciencia con la espiritualidad. Nunca han estado separados. Solo te lo hacen creer a ti para que tú te separes de tu verdadera naturaleza y no seas consciente de la grandiosidad que significa ser humano. Porque si tú miras lo que hacen los militares, que es un poquito el punto de desarrollo de la ciencia, igual que de los coches viene por las carreras, ¿no? Donde más desarrollo tienen es en los coches de carreras y de ahí luego viene, pues en la ciencia viene desde los militares. Y si tú miras lo que les interesa a los militares es tu cerebro. ¿Por qué? Porque es lo más maravilloso que puedes tener. Pues yo creo que el corazón igual, pero a ellos les inquieta muchísimo nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de intuir, todas esas capacidades humanas que tenemos, la imaginación, la creatividad, ¿cómo se le llama esto? Ay, no me sale ahora, la capacidad de comunicarnos a través de las mentes. Todo esto es lo que más les vuela la cabeza a los grandes científicos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros fuéramos conscientes de todo el poder que tenemos, si fuéramos conscientes de esa grandiosidad de todo lo que tenemos, la luz brillaría en todo momento sin ni una sola sombra. Pero claro, estamos aquí precisamente para desarrollar esa conciencia. ¿Y cómo la desarrollamos? Por contraste, ¿no? Tú sabes lo que es caliente por contraste de lo que es frío. Entonces aquí estamos la humanidad en este momento descubriendo nuestra grandiosidad por un lado y por otro lado, pues, bueno, pues con una serie de personas o de fuerzas que no quieren que nos demos cuenta de esa grandiosidad, pero pues se va a imponer porque el sol no se puede tapar, Sí, no por mucho tiempo. totalmente, totalmente, totalmente. Algo que acabas de decir es muy cierto y es que la Matrix de control como seres humanos nos quiere disociados, productivos y sumisos. Y eso nos desconecta de nuestra esencia, de nuestra naturaleza y especialmente de nuestras necesidades. Desde la astrología, la luna tiene que ver con nuestras necesidades básicas. Y el signo en el que está la casa, digamos, la distribución y configuración de nuestra carta, nos va a dar unas pautas para que todos tengamos unas necesidades básicas y exclusivas y como muy personalizadas, ¿no? Entonces, lo que hace la matriz es desconectarnos de eso, de nuestra grandeza, pero para atender las necesidades me gustaría como irte preguntando un poco de algunas necesidades básicas. ¿Cómo podríamos atenderlas sabiendo que, y el contexto con el que empecé este directo, que vamos a empezar un ciclo de aire, en donde vamos a estar muchísimo en la mente, Ana María? El ingreso de Plutón en Acuario va a traer para la humanidad durante los próximos 20 años muchas transformaciones. Vamos a tener que ver la muerte de lo que conocíamos, o sea, el mundo como lo conocemos va a dejar de existir y probablemente haya una división, ¿no? De conciencia, más de lo fragmentados que ya estamos, pero necesitamos como reconocer cuál viene siendo ese camino. Ahora, quisiera abordar contigo unas necesidades básicas para que tú desde tu perspectiva nos des como luces sobre qué consideras que podemos hacer para no desconectarnos del corazón, que finalmente es lo que nos da la coherencia y lo que nos recuerda y nos enraiza con la esencia del ser, porque sí que viene una era de mucho aire, de mucha mente, de mucha tecnología, que a mí ya te contaré por qué el tema de la inteligencia artificial me preocupa bastante. Y bueno,
nada, empezar por ahí. Empecemos por la necesidad básica de respirar, ¿vale? La respiración es vital, es una necesidad vital y sí que nos tienen condicionados a respirar, ¿no? Y a redistribuir ese sentido de la vida a todo lo que nos bombardean. ¿Cómo consideras tú en este momento que podemos regular esa necesidad? ¿Me perdiste? Sí, te he perdido. Que decías vale. que vuelve con la respiración, por favor. Vale, la necesidad de respirar es vital. Nos entra en contacto con el intercambio y de alguna manera nos representa como ese momento de intercambio con la vida, ¿no? De cómo respiramos la vida, ¿no? Y cómo también tenemos que hacernos conscientes de la importancia de la respiración. Pero estamos todo el tiempo siendo bombardeados por muchos factores que ya conocemos. Entonces, me gustaría saber, tú desde tu perspectiva, esto qué propones, ¿no? Como, ¿qué se te ocurre para satisfacer esa necesidad sin que nos afecten factores externos? Pues fíjate que, claro, respirar además es el único proceso fisiológico que podemos controlar a voluntad. Es decir, tú no puedes controlar la tasa de filtración de tu riñón ni el ácido de tu estómago, pero la respiración sí. Eso significa que ahí tenemos mucho poder. Entonces, lo primero es salir de las mujeres así, presumidas, salir de la cosa de que tenemos que esconder la barriga para respirar y tener esa tensión que siempre mantenemos aquí para que se nos vea la barriguita, ¿no? Que esa es una manía que tenemos y que mucha gente tiene y que hay que aprender a generar espacio, a crear espacio, ¿no? La respiración nos recuerda que la vida transcurre entre recibir y dar, o dar y recibir, como queráis en el sentido, pero es un ciclo continuo. Si yo intento quedármelo, me muero. Y si intento solo dar, también me muero. Entonces es muy importante el ser conscientes de eso. A mí me ha gustado siempre mucho los pranayamas de yoga. Yo vengo de muchos años de esa línea de yoga, de esas tradiciones esotéricas orientales en las que, bueno, pues todo se basa en ese camino interno, ¿no? Y la respiración, en el momento en que la empieces a observar simplemente, aunque no la intentes controlar, pero simplemente a observar, vas a ver cómo de pronto entras en una calma muy diferente, ¿no? Hay técnicas que puedes hacer que son muy sencillas. La técnica de coherencia es la más sencilla de todas y la más poderosa. Tú te tomas el pulso donde sea que notes el latido de tu corazón y cuentas, según tu pulso, cuentas 5 latidos inhalando y 5 latidos exhalando. Si te es cómodo 5, si no te es cómodo 5 y son 6 o son 7 o son 3, el número que sea, pero que sean los mismos inhalando que exhalando. Y eso va a hacer que tu cuerpo entre en coherencia. Hay muchísimas técnicas, pero esa es una de las que a mí más me gusta. ¿Por qué? Porque va a hacer que todo tu sistema fisiológicamente empiece a funcionar mejor. Y te va a dar ese tantito más de exhalación que de inhalación, que es lo que necesitamos, porque la exhalación debería ser un poquito más larga siempre que la inhalación, por el equilibrio de gases y toda una explicación que podemos darle más larga, pero larga historia hecha corta, quédate cada día un poquito, si puedes descalzo, si puedes sobre el césped, debajo de un árbol, al lado de una planta que te está dando todo el oxígeno que necesitas. Parte de tu sistema respiratorio está ahí fuera, está en cada árbol y en cada planta de la que te rodeas. ¿Sí? Entonces, aprovecha y simplemente observa tu respiración. Si la quieres controlar, te propongo ese sistema de contar tu propio latido como contador para que todo sea mucho más dentro de tu cuerpo coherente, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho. Y si te toca vivir en las ciudades, pues habrá que compensar extra, porque en las ciudades es mucho más complicado a todos los niveles vivir en este momento. Entonces te tocará ponerte muchas más plantitas. Así Claro, que claro. mira qué plantitas más bonitas tengo yo aquí. Sí, Mira. sí, sí, están preciosas, lo Así vi, que lo ahí vi. estoy yo en mi jardín disfrutando y respirando. Sí, mira, fíjate que hace poco me vi un documental, el Grounding, es un documental de hace mucho, ¿no? No sé de cuándo es, pero es viejo, sino que ahorita otra vez está circulando y habla de la importancia de volver al reequilibrio natural a través del contacto con la naturaleza, de estar descalzos. Yo no lo sabía, pero científicamente la carga de electrones se regula al poner los pies. Y es algo como que a mí me voló la cabeza porque, claro, yo digamos, lo veo desde el chamanismo, ¿no? Entonces lo veo con Yeah. la conexión, con la unidad, con el centro de la tierra, con la madre tierra,
pero me está abriendo muchísimo la cabeza, o sea, como ver ese tipo de documentales y ver que realmente, o sea, se regula la carga a través de los electrones y que todo eso también te produce en tu sistema una desinflamación del cuerpo, de la circulación, o sea, todo es como, wow, o sea, decía como hasta para adelgazar, decía el documental, ¿no? Y yo decía, claro, o sea, los beneficios que tiene porque te lleva de nuevo al balance. Correcto. Fíjate que cuando nosotros, cuando estamos hablando de la gente que está pendiente del pH, de la acidificación, de la alcalinización, la gente que está pendiente de los antioxidantes, de los radicales libres, es decir, todo eso, en realidad, ¿de qué te está hablando? Te está hablando del equilibrio de electrones en tu cuerpo. Entonces, sí te puedes tomar arándanos y cualquier otro antioxidante, pero también puedes simplemente descalzarte. ¿Y qué van a hacer? Esos antioxidantes son donadores de electrones. Y tú, si te descalzas, vas a absorber todos los electrones que tiene la Tierra hasta el punto en que necesites. Y además la Tierra, el campo de la Tierra va a empezar a protegerte a ti. Entonces, de pronto vas a ser mucho más fuerte. Hay más de 10.000 publicaciones científicas sobre los beneficios de lo que en inglés le llaman earthing o grounding, que es esta toma de tierra. Más de 10.000 publicaciones peer-reviewed con cosas que tienen que ver con regulaciones hormonales, equilibrio del sueño, disminución de la inflamación. Es decir, en realidad la naturaleza nos lo da todo. Camina descalza, quédate sentadita debajo de un árbol respirando, ponte debajo del sol, ponte debajo del sol. El sol es más que imprescindible para la vida. Si nuestro planeta, la vida de nuestro planeta se basa en la radiación solar, la nuestra también. Pues sí, el earthing es realmente muy, muy importante. Súper, súper. Sí, bueno, hablando de otros planetas como Mercurio, desde la astrología, Mercurio tiene que ver con la comunicación, ¿vale? Es la capacidad de recibir información del entorno, analizarla, procesarla y después transmitirla de manera verbal, de manera escrita, incluso a través del lenguaje corporal. Pero la comunicación también vendría siendo una necesidad fundamental del ser humano. Actualmente, con el aumento de la tecnología, con el necesario uso del móvil, estamos expuestos a radiaciones. Ana María, ¿qué propones tú para que siendo consciente que ahorita, o sea, es que para comunicarnos necesitamos a veces de la tecnología? O sea, yo no podría decir, no vivo sin internet, porque pues trabajo con ello, ¿sabes? Entonces, no sé qué crees tú, qué visiones tienes de cómo podríamos solucionar y regular el tema de que básicamente nos está afectando nuestro campo electromagnético el uso de la tecnología. Pues mira, en la dosis está el veneno de todo, incluido del oxígeno que respiramos. Y con las tecnologías nos pasa igual, en la dosis está el veneno. Es decir, tampoco podemos volvernos dogmáticos en nada, porque yo creo que la rigidez no nos ayuda. Sabemos que el ser humano tiene una capacidad de adaptación increíble y bueno, todavía estamos vivos, así que no nos ha ido tan mal. Partiendo de ese punto, lo siguiente es darnos cuenta. Yo le llamo higiene digital. ¿Y en qué consiste? Pues de la misma manera que tú no andarías comiéndote algo que esté muy sucio o no estarías todo el día comiendo lo que sea. Tenemos que limitar el uso de las cosas y hacer un buen uso. El campo eléctrico decae con mucha rapidez con la distancia. Entonces lo mejor que podemos hacer es tener el teléfono móvil o el celular siempre un poquito separado, un poquito no, al menos la distancia de tu brazo separada del cuerpo, ¿no? Pues puedes tener, por ejemplo, yo tengo ahora mismo un trípode aquí donde tengo el teléfono, ¿no? Entonces ahí está, el teléfono está a la distancia de mi brazo, está digámosle, bueno, no nos está haciendo daño, ¿no? El tema es cuando estás todo el día con el teléfono encima de la oreja, cuando lo llevas sobre el cuerpo, cuando te olvidas y llevas todo el santo día el teléfono encendido, pegado a tu cuerpo. Ahí sí se convierte en un problema. O la gente que ahora se ha puesto de moda esas carcasas que las llevan con una cuerda colgada encima del cuerpo. Eso es una barbaridad absoluta. Yo entiendo que pueda ser cómodo porque a veces no sabemos ni dónde hemos dejado la cabeza y yo soy de las que me paso el día buscando dónde he dejado el teléfono, anda, llámame a ver si lo encuentro. Pero bueno, más allá de los despistes, hay que saber usar las cosas, hay que saber usarlas. Entonces, lo primero es la distancia. Lo segundo es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estás haciendo eso, no? O sea, hay una línea muy fina entre el uso y el abuso de las cosas, ¿no? Hay una línea muy fina entre utilizar y ser utilizado. Hay líneas ahí en la tecnología en este momento que se están difuminando demasiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues oye, ponte un horario
Plantéate que primero, para dormir apagas el router de la wifi, eso ya es absolutamente imprescindible. Le puedes poner un temporizador para no tener que pensar ni acordarte ni no acordarte. Pones un temporizador, enchufas el router ahí y él solito se apagará y se encenderá cuando tú quieras. Lo puedes programar para que se apague cuando te vas a dormir y se levante y se encienda un poquito más tarde que te levantes, para que al menos te levantes y tengas la excusa de decir, pues hasta que no haya terminado de desayunar no miro nada. No quiero saber lo que ha pasado en el mundo ni que nadie me diga nada hasta que yo haya hecho mi pequeña rutina matutina, que puede ser, yo por ejemplo, a mí me gusta levantarme y hacer una meditación, porque me calma, me centra y hace que el resto del día ya vaya, por un lado enchufada y por otro lado más suave, ¿no? Luego ya sí, empieza a preparar el desayuno y entonces ya aquí que hacemos turnos para llevar a los niños a la escuela con las, con las otras mamás, pues hay que estar atentos a la ronda que le llamamos, ¿no? Hay que estar atentos ahí al carpool. Bueno, pues estoy atenta a eso, pero nada más. Y luego ya, oye, ya salgo al mundo. Entonces, tener esa rutina de decir, no, yo no miro notificaciones, bueno, primero poner las notificaciones en apagado, por favor, porque si no las descargas que tenemos de adrenalina y cortisol son imposibles de manejar, ¿no? Entonces, pon las notificaciones en apagado, ponte un horario y ponte un horario también de decir, voy a mirar las noticias, ¿no? Que la excusa de vamos a mirar las noticias en Telegram. Bueno, pero ¿cuánto rato quieres dedicarle a eso? Porque antes los noticieros empezaban y acababan. Y tú sabías que las noticias duraban pues el tiempo que duraran. Pero es que ahora las noticias duran todo el día, si tú quieres, porque puedes estar todo el día haciendo así. Entonces, ser también muy conscientes nosotros del uso que estamos haciendo, ¿no? Y te digo, lo más importante es, apágalo en la noche, no tengas el teléfono encendido en la noche, a no ser que esperes que te llame alguien porque no tengas teléfono fijo. Entonces, apaga los datos y ponlo al menos a 1 metro de distancia de tu mesita de noche. Si tienes cargador al menos a 1 metro de distancia, vamos a quedarnos con esa sana distancia, en este caso de verdad, de seguridad con cualquier aparato. No trabajes al lado del router, no pongas nada demasiado cerca de tu cuerpo. Si hacemos eso y sobre todo tenemos un control de nuestros hábitos a la hora de usarlo y no somos usados y manejados por el teléfono, bueno, pues yo creo que podemos darle un buen uso, ¿no? El tema es que nos hemos vuelto adictos. El tema es que una de las cosas de los diseños de los teléfonos móviles y en general de las redes sociales y de los videojuegos es que están diseñados para atrapar tu atención, para esclavizar tu voluntad. Y ahí es donde tenemos el riesgo. Entonces, yo le pregunto muchas veces a la gente, oye, toma nota de cuántos minutos o descárgate esa aplicación que te dice cuánto rato llevas mirando al móvil y mira a ver si eso es lo que quieres en tu vida. Mira a ver si eso es la distribución de tiempos que tú quieres en tu vida. Entonces, es más a veces un tema de autogestión y no tanto de, ay, vamos a estar espantados de las radiaciones. Hombre, vivir al lado de una antena es un follón, es un problema. Pero muchas veces la gente se está quejando de cosas, pero aquello que realmente podrían modificar no lo están queriendo modificar. Entonces, antes de empezar a querer cambiar las cosas de fuera, vamos a empezar a cambiar cómo nosotros usamos esas cosas de fuera. Y luego ya vemos hasta dónde eso realmente es un problema, ¿no? Higiene digital. Súper, súper. Sí, de acuerdo. Para el tema de Marte, Marte representa la acción, el movimiento. Marte tiene que ver con nuestra fuerza masculina que nos lleva a autoafirmarnos en la vida e ir por lo que queremos. ¿Cómo la necesidad de movimiento la podemos regular ahora? ¿Sabes? ¿Cómo podemos hacer no sé, digamos, estamos como muy en la mente, estamos muy desconectados también del cuerpo? ¿Eh? ¿Y cómo crees tú que podría ser la satisfacción de la necesidad de movimiento como un acto de amor propio? ¿Sabes? Porque uno a veces se pone, no sé, objetivos de voy a ir al gimnasio, o voy a hacer yoga, o voy a meditar, o voy a hacer, no sé, bioenergética, pero a veces cuesta mantener las rutinas. ¿Cómo crees tú que ahora podríamos usarlo como herramientas para volver al ser? Bueno, fíjate que Marte como arquetipo de lo masculino a mí me parece maravilloso, ¿no? Porque te da esa fuerza. Te da la fuerza de manifestar, te da la fuerza y te da la voluntad. Entonces hay que fortalecer esa voluntad que está muy poco de moda. Igual eso tiene mucho que ver con la debilidad ahora mismo de la masculinidad, ¿no? Que estamos viviendo. Esa debilidad y esa, yo creo que absolutamente programada de que la gente no tenga voluntad. Entonces hay que sacar fuerza de voluntad. Nuestro cuerpo no es el cuerpo de un árbol. Nosotros no tenemos raíces, que significa que estamos diseñados para estar en movimiento.
Si tú miras las que les llaman las blue zones, las zonas azules donde hay mayor longevidad, siempre son gente que están en continuo movimiento, que van haciendo cosas. Entonces hay que sacar voluntad. Y la otra cosa es hay que darle dirección. No podemos estar todo el rato sin dirección. Es decir, cuando ese arquetipo Marte, que igual a veces también se puede asociar a la rabia, ¿no? A ese impulso hacia afuera, y la rabia o la energía hacia afuera se pueden confundir, ¿no? Hay que darle dirección, hay que darle dirección. No estamos acostumbrados a darle dirección a las emociones, no estamos acostumbrados a ejercer nuestra voluntad y somos demasiado cómodos. Somos demasiado cómodos, o sea, hemos creado una sociedad en la que confundimos felicidad y comodidad. Tenemos la sociedad más cómoda que haya existido jamás en la historia y, sin embargo, no es en absoluto la más feliz. La felicidad no depende del estar cómodos. Entonces necesitamos atender esa parte. Nuestro cuerpo físico necesita movimiento. Entonces no tienes por qué tener una rutina que te resulte tediosa en absoluto. Si se trata de decir, ¿qué te gusta hacer? Pues haz eso. ¿Qué te gusta bailar? Sal y baila. ¿Te gusta el silencio? ¿Te gusta la quietud? Pues haz hatha yoga. ¿Que te gusta el movimiento y no aguantas el hatha yoga? Pues haz kundalini yoga, haz qigong, o haz otra cosa, pero haz. Y el haz tiene que salir de un gesto de voluntad, porque eso también es el arquetipo masculino que necesitamos sanar. La voluntad y el coraje. Eso no hay nada más, yo supongo que no hay nada más marciano, porque para mí eso es como el arquetipo masculino más intrínseco, ¿no? La defensa de la justicia, la materialización, la voluntad y el coraje de plantarse ante la vida, claro que sí. Y ese Marte está muy mal puesto en nuestra sociedad. Sobre todo porque está muy condicionado a esto que muchos conocen como emociones desautorizadas, ¿no? Bien. Marte tiene que ver con el impulso de la vida, con el deseo, pero es muy fácil que el deseo se frustre en su camino de manifestarse. ¿Por qué? Porque es que no somos seres individuales, o sea, a veces lo que queremos manifestar en el mundo se puede ver frustrado. Piensa un gusto, un trabajo, una relación, y lo que nos ha hecho la Matrix es básicamente mantenernos encerrados, no sabiendo gestionar la frustración, y de ahí que la canalización de ese deseo a veces termine siendo rabia, daño hacia el otro, violencia, agresividad, básicamente eso. Entonces, a mí, esto que acabas de decir, pues me hace todo el sentido del mundo, pero además pienso que es como un reconocimiento a todas esas emociones desautorizadas de Marte, porque Marte es necesario. Pero lo que pasa es que Marte no lo pone el sistema como le conviene, para la productividad exclusiva y desde una masculinidad bruta, en desconexión con el propio ser. Sí, absolutamente, y es muy interesante porque toda esa energía que necesita ser expresada porque es parte de la vida, toda esa pasión que somos, porque es que somos eso. Si no lo expresas dándole una dirección que construya, va a salir explotando y destruyendo, ¿no? Y si no la dejas, porque por lo que sea tu configuración no te deja estallar, vas a implosionar y entonces te vas a destruir por dentro igualmente, ¿no? Entonces esa energía no canalizada, no dirigida hacia lo constructivo, sí o sí, o por explosión o por implosión, va a acabar destruyéndote a ti, con lo cual es imprescindible recuperar eso y ponerlo ahí, como hace el verdadero caballero masculino, ¿no? Poner todo eso al servicio de la manifestación, de la materialización, a la defensa de las virtudes y con esa certeza de que esa energía es la que ayuda a crear las cosas. Sí, totalmente. Y adicional a esto, Ana María, me gustaría ver tu visión sobre el materialismo y la espiritualidad y la ciencia, ¿no? Porque, digamos, yo te oí en varias entrevistas cuando decías que tú eras defensora del materialismo como una etapa inicial del desarrollo y que evidentemente ayuda a la ciencia para poder estructurar una forma fuera y desde ahí hacer una lectura de las formas, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy el discurso de la espiritualidad, el discurso de la dimensión, pareciera que todavía está como disociado de la materia, como si no fuéramos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿no? Entonces, pues nada, me gustaría eso, saber qué piensas tú con relación a la materia y a la espiritualidad. Pues eso es un temazo, Paula, eso es un temazo, porque desgraciadamente la espiritualidad o la pseudoespiritualidad en este tiempo casi busca huir de la materia.
lo cual no tiene ningún sentido, porque estamos aquí y hemos elegido precisamente estar en la materia para experimentar, ¿no? Y la realidad es donde confluyen ese mundo tuyo mental con el mundo material. No hay realidad si no hay un mundo material que experimentar en este momento de la evolución de la conciencia, ¿no? O sea, lo que tenemos muy claro es que las cosas van, en la jerarquía van de lo sutil a lo material. Eso te lo puede explicar un simple imán. Tú tienes un imán aparentemente inofensivo, le pones limaduras de hierro alrededor y lo que vas a ver es que hay una jerarquía. Hay un campo con una información que son los códigos que dirigen la energía para que luego la materia se pueda estructurar y organizar de alguna manera. Es decir, eso la propia ciencia te habla de esa jerarquía, información, energía, materia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues podemos recurrir otra vez a esos arquetipos masculino y femenino, ¿no? Si quieres, o si le podemos llamar, yo a veces hasta me atrevo a llamarles Marte y Venus, ¿no? Sí, En ese sentido de arquetipo, ya te digo, yo no sé de astrología, pero pues no dejamos de tener arquetipos que sí son conocidos, ¿no? Entonces, claro, tenemos un arquetipo masculino que hemos hablado que es el que trata de manifestar, es el que trata de bajar a la tierra, ¿no? Y ese arquetipo masculino, pues en principio también es el que lucha por la justicia, es el que intenta que el cielo se venga a la tierra. Y luego tenemos un arquetipo femenino, ese Venus, que es de alguna manera el que nos recuerda que somos seres espirituales, la que nos recuerda que podemos recordar quiénes somos, la que crea desde la imaginación y nos jala hacia arriba. Entonces tenemos esas dos fuerzas dentro de nosotros, ¿no? Tenemos una fuerza que nos tira hacia arriba y una fuerza que nos tira hacia abajo. Es decir, una fuerza que nos tira hacia el espíritu y otra fuerza que nos tira hacia la materia. Cuando todo está bien, estamos equilibrados, pues sabemos que somos seres espirituales que podemos manifestar en la tierra, que podemos imaginar y crear en nuestra mente y traer eso, porque de alguna manera Venus dice, está bien ser amable. Y entonces Marte te dice, mira, para ser amable hay que hacerlo así. Es el que manifiesta esas cosas, ¿no? Y ese equilibrio es el que necesitamos para seguir construyendo el mundo, porque por mucho que haya gente que se empeñe en que no, este mundo es como es, y tiene las reglas que tienen, y hay un sol y hay una luna, y hay una noche y hay un día, y hay una inhalación y hay una exhalación, y hay un masculino y hay un femenino. Y eso es así, le duela a quien le duela. Entonces, cuando nosotros estamos en equilibrio, estamos ahí caminando en el camino del medio, ¿no? Entre una fuerza que nos tira hacia desencarnar de alguna manera, hacia en el espíritu se está todo muy bien, y otra fuerza que nos tira hacia lo material, hacia manifestar el cielo, bajarlo a la tierra. Ahora, ¿qué pasa cuando alguna de esas dos fuerzas, o las dos desgraciadamente, se desequilibran? Pues cuando la fuerza esta que nos tira hacia arriba, esa Venus, se desequilibra, llega a decirte, pues te voy a dar 5 razones espirituales por las que esto no merece la pena. Yo estando bien en mi mundo, pues ya está todo bien. ¿Para qué me voy a preocupar? Si yo me siento en mi sofá y me conecto con la quinta dimensión y ya, pues está todo bien en mi mundo. Yo no voy a tomar responsabilidad porque, de hecho, fíjate hasta qué extremos llegamos, que hay mucha gente que, de hecho, se considera que ni siquiera son humanos. Dice, no, yo es que me caí de planeta, me equivoqué de planeta y yo ya, pues no tomo responsabilidad porque esta Matrix no tiene nada que ver conmigo. ¿Cómo que no? ¿Desde cuándo no tomamos responsabilidad? O sea, el punto de partida siempre es tomar responsabilidad por todo lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad y el poder son las dos caras de la misma moneda. No tomas responsabilidad, no tienes poder ninguno, estás delegando tu poder a otra cosa. Entonces, la espiritualidad en este momento se ha vuelto tan loca y tan desencarnada que se ha vuelto al extremo que, bueno, pues sí, a mí que me gusta estudiar antroposofía, pues Steiner lo llama luciferiano, ¿no? Al extremo de Lucifer. ¿De qué? Del portador de la luz, sí, pero una luz desencarnada, una luz que desprecia la materia, que la desprecia absolutamente, que quisiera ya no volver a encarnar nunca más, que esta sea mi última encarnación. Pero si encarnar es un milagro, es una maravilla, es una oportunidad increíble, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué espiritualidad estamos hablando, no? Y el otro extremo de ese Marte mal puesto, de ese materialismo llevado al extremo, es el otro camino que estamos viendo ahora, desgraciadamente, que es el transhumanismo. Es la negación de la belleza, es la negación de las emociones como camino de aprendizaje, y es lo único que existe es la materia y eso es lo único que vale. Entonces vamos a llegar al espíritu a través de la materia, a través de la manipulación genética, a través del humano aumentado con tecnología,
Porque para ellos eso es una religión, cuidado, ¿eh? El transhumanismo es una religión, el transhumanismo no es ciencia, es una religión. Entonces ahora tenemos esos dos extremos, ¿no? Por un lado, el extremo del femenino que se ha perdido y se ha quedado en la imaginación, pero no puede conectar con la tierra, y el extremo de lo masculino que no puede conectar con el sentimiento, con la belleza, con la imaginación. Tienes el ejemplo típico del militar, ¿no? Que tiene un militar orden, pero no tiene belleza ninguna, no hay armonía ninguna en eso. Y entonces ahí tenemos ahora mismo esos dos extremos, esas dos polaridades, que son las dos manifestaciones de lo femenino y lo masculino, totalmente sin norte, desorientados o desnorteados, como queramos, ¿no? Uno porque niega lo material y el otro porque niega lo espiritual. Entonces necesitamos recuperar el camino del medio. Necesitamos recuperar el camino de no despreciar la materia ni sublimarla, y no despreciar la emoción ni sublimarla. No todo vale porque yo lo sienta, ni todo vale porque yo lo imagine, tengo que poderlo manifestar. Ni todo vale porque solo sea material, tengo que ser capaz de mantener viva precisamente la conexión con lo espiritual, ¿no? Entonces ahí es donde estamos ahora mismo, entre esos dos, estamos ahí directamente entre, ¿cómo se le llama?, en el filo de la navaja, bien estrechita, porque a la que demos un pasito para un lado nos caemos a lo luciferiano, y a la que demos otro pasito para el otro lado nos caemos hacia el materialismo extremo, hacia lo arimánico, ¿no? Entonces ahí andamos, como sigilosamente, haciendo en la cuerda floja de para qué lado nos caemos, ¿no? Sí, sí, sí. Buah. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es como una distorsión que hemos tenido de nuestro femenino y nuestro masculino. Y bueno, creo que eso lo iremos trabajando también en conciencia y escuchándonos. Yo creo que eso está dentro de nosotros. Y si bien cada uno tiene un modelo de masculino, un modelo de femenino, en otras palabras, cada quien tiene su Venus y su Marte, su modalidad, su manera de atraer, de gustar, de ir por lo que quiere, sí es cierto que la conexión de nuevo con lo que somos en esencia nos va a hacer otra vez buscar ese reequilibrio, encontrar ese reequilibrio propio, ¿vale? Ahora que mencionabas algo sobre las emociones, la necesidad de vulnerabilidad me la había saltado, y yo creo que es algo importante, o sea, tanto reconocernos como seres vulnerables, seres emocionales, seres sintientes, ¿no?, como también entender esta creencia y este plan que tienen también de poner la inteligencia artificial como algo omnipotente, superior, casi suprahumano. Entonces, no sé cómo concilias tú la idea de que nos quieren vender de la inteligencia artificial como algo suprahumano, y cómo podemos contactar en parte sin desvincularnos con la fuerza que nos debe acompañar para enfrentar este reto, con nuestra vulnerabilidad. Claro, ahí es donde te das cuenta de que lo que te decía del camino del transhumanismo, que incluye la inteligencia artificial, es una religión. Es la última religión del humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te están proponiendo? Te están proponiendo algo artificial para sustituir, porque fíjate que las tecnologías siempre trabajan por sustitución. Entonces, te quieren proponer algo para sustituir lo humano. Y ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Que es el quién usa a quién. Es decir, aquí a mí no me interesa demonizar nada porque no tiene sentido. Yo también utilizo a veces inteligencias artificiales para que te generen subtítulos automáticos o que te generen transcripciones de vídeo, ¿no? Y está muy bien que haya ciertas ayudas en cosas y que la tecnología avance al punto de poder realmente mejorar, ¿no?, nuestra vida humana. El problema es cuando lo que estás queriendo sustituir es la parte espiritual o tus propias capacidades humanas, porque está todo ligado, es decir, tus capacidades humanas son tus capacidades porque eres una manifestación del espíritu en la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando la inteligencia artificial o la promesa del transhumanismo te dice que vamos a tener todos telepatía, pero si ya la podemos desarrollar, lo que pasa es que somos perezosos, o que vamos a poder tener el conocimiento instantáneo de cualquier cosa, pero si tú ya podrías trabajar para tener eso, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos ahora es que en esa promesa de un humano aumentado, lo que están haciendo es capar al humano, es decir, quitarle, por un lado, toda su dignidad
y por otro lado todas las capacidades que de por sí ya tenemos, es decir, no necesitamos nada de todo eso. El momento de evolución de conciencia en el que estamos precisamente es, ya hemos pasado el pico de máximo materialismo, ya vamos de subida. Entonces, en ese ir de subida significa ya nos vamos quitando densidad, con lo cual cada vez va a ser más fácil el acceder a todas esas cosas inmateriales que forman parte de nuestras capacidades y estamos llamados a desarrollar eso. No vamos a poderlo desarrollar si andamos todo el día utilizando tecnologías en lugar de hacer nuestra parte del trabajo, ¿no? Y el gran problema es la falta de voluntad, es la falta de voluntad y ese es el origen de toda creación, o sea, ¿de dónde surge la creación de la voluntad? Entonces, ahí las tecnologías nos están quitando la voluntad, nos están robando la atención, nos están haciendo creer que somos limitados, nos están poniendo en una posición de víctima o de consumidor o de perezoso simplemente, que, ay, no, pues me voy a poner a transcribir esto, pues ya que lo haga una máquina, ¿no? Bueno, ya para qué voy a hacer, para qué voy a pensar en la próxima charla que voy a dar si me puedo meter en el chat GPT y pedirle que me haga y me lo hace. Me hace hasta el PowerPoint, si yo quiero, ¿no? Entonces, hay una línea muy fina ahí, pero yo quiero que quede muy claro. Todo el mundo del transhumanismo es una religión que viene a cambiar tus creencias, que viene a quitarte tu dignidad, que viene a hacerte creer que eres, por un lado, desde lo más materialista, y volvemos a lo mismo, desde la mirada más distorsionada materialista, te van a decir que eres fruto del error y del azar y de la necesidad, como decía Darwin, y desde el punto de vista más distorsionado de una falsa pseudo-espiritualidad vacacional, te van a decir que eres la manipulación genética de unos dioses alienígenas. Pues no sé qué me quita más la dignidad. Sí, una cosa a la otra, pero cuidado, que creerte que eres la manipulación genética de unos dioses alienígenas significa abrir la puerta a que esos dioses vayan a venir a reclamar lo suyo y a que la manipulación genética te va a llevar a un nivel de evolución superior, lo cual es absolutamente falso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque aquí lo que está en juego es la humanidad como raza por nuestra espiritualidad. Esta no es una lucha por la materia, ni es una lucha, es la lucha por el alma, es la lucha porque el alma es ese vínculo en común que permite al espíritu meterse dentro del cuerpo. Y el alma tiene que ver con lo sintiente y también tiene que ver con tu capacidad de discernir, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque lo que está en juego es tu evolución, en la que llevas eones trabajando, y también hay que tener otra cosa, hay que quitarse los miedos de decir, bueno, esto es un camino tan largo como tú puedas recordar y tan largo como quieras creer, pero es larguísimo. Es decir, las cosas no se van ni a solucionar en un día, ni a echar a perder en un día, porque toda vida es eterna, porque llevamos eones trabajando en el desarrollo de la conciencia y ahora estamos aquí, Paula, tú y yo, hablando. Y estamos hablando desde un lugar en el que lo que queremos es que esta información llegue a la gente y que sea útil, desde un lugar de servicio, desde un lugar de compasión y desde un lugar de amor. Y no importa cuántas inteligencias artificiales creen, eso seguirá perteneciéndonos siempre. Lo único que tenemos es que mantenerlo vivo. Entonces siempre hay dos caminos, uno es querer eliminar lo malo, el otro es querer potenciar lo bueno, pues sigamos potenciando lo bueno, sembremos el doble de compasión, el doble de empatía, el doble de vulnerabilidad, sembremos todo lo que nos hace humanos, el doble o el triple para compensar tanto que hay ahí fuera que no es consciente. Entonces, para mí esa es la belleza de este momento, ¿sabes? Que aunque sea un momento incómodo, aunque sea un momento complicado, estamos aquí porque elegimos estar aquí, estamos aquí porque podemos hacerlo, estamos aquí porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es ser humanos con mayúsculas. Total, total. Mira, algo que rescato de lo que acabas de decir sobre la inteligencia artificial es la promesa que nos venden de la telepatía. Pues yo hace poco, hace 2 años, un año, aprendí de telepatía animal. Jamás me había comunicado con los animales y a quienes estén interesados es que lo estaba pensando o no, pero sí, se los recomiendo. Miren, este libro a mí me ha ayudado muchísimo. Aprende a hablar con los animales. O sea, es como de verdad tenemos un potencial. Lo que pasa es que nos borran las habilidades con las que nacemos, pero todos tenemos la habilidad
de podernos comunicar telepáticamente con todo lo que nos rodea, con los árboles, con los animales. Yo ahora estoy practicando, claro, estoy en modo aprendiz, pero es impresionante a veces cómo se escuchan hasta las hojas de los árboles reírse. Sí. O sea, es una cosa que uno dice, me estoy enloqueciendo un poco, pero es real, la conexión es real. Entonces, totalmente, o sea, ahí está. Es real y es maravilloso y todo el mundo puede hacerlo, todos podemos hacerlo. Yo me río porque en casa de pronto estoy en algún momento, estoy haciendo algo con mis hijos y les digo, espérate que la planta está gritando. Y me miran como diciendo, ¿estás loca? Digo, no, me está chillando que tiene sed, ¿no la ves? ¿No te das cuenta que está chillando la planta? Y me dice, no, a mí no me chilla. Y digo, bueno, pues eso hay que entrenar el oído. Pero fíjate, Paula, que yo creo que es hasta bonito que se nos borren, que yo creo que es más que nosotros nos borramos todas esas memorias y todas esas cosas, porque ahí es cuando hay que poner la voluntad, ¿sabes? A decir, pues si tú has explorado ya tantas cosas, con tantos cuerpos, en tantas vidas, en tantas culturas, en tantas épocas, que qué maravilla que ahora podamos explorar algo que me resulta nuevo y que además pueda poner mi voluntad a recuperar aquello que siento que necesito, ¿no? Si nos viniera al lado, no le daríamos valor. No le daríamos valor, porque ese es el problema. Total. Y ahora que acabas de hablar, ya casi estamos llegando al final, pero vamos a hablar de Júpiter. Te iba a decir, me faltan planetas, que me encanta esto que estás haciendo de los planetas, estoy aprendiendo un montón. No, yo feliz. Mira, Júpiter representa nuestras creencias. Júpiter tiene que ver con el sentido que le damos a lo que hacemos y también organiza nuestra cosmovisión de vida, es decir, esas opiniones que tenemos sobre el mundo las constituimos a partir de Júpiter, que representa la sabiduría que se adquiere al tener el contacto directo con la experiencia. ¿Cómo crees tú? O sea, hay muchas cosas que necesitamos desaprender de este mundo, del sistema educativo, de la universidad. O sea, yo soy muy agradecida. Bueno, si no sabes, yo fui abogada y yo siento que me sirvió en parte, pero grandes desilusiones que viví en la vida fue darme cuenta cómo las leyes terrenales están deformadas, ¿no? Y que siempre llevan a un sistema de control que en este momento es caduco. Y que nos desilusionan mucho porque realmente no es esa justicia ideal con lo que muchos soñamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para desaprender no solamente todo un sistema educativo, sino todo el condicionamiento social que nos han generado a partir de nuestro sistema de creencias, que eso vendría siendo Júpiter, y así encontrarle un resignificado a nuestra experiencia, a lo que vinimos a hacer e incluso a lo que en un nivel de menos de conciencia, cuando estábamos un poco más sometidos y menos conscientes, no nos dimos cuenta, ¿sabes? Como a resignificar esa pérdida de alguna manera de tiempo, porque yo a veces digo, ay, si lo hubiera sabido antes, ay, si hubiera despertado antes, pero es como, no, finalmente eso también tiene un aporte a mi experiencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podríamos resignificar ese Júpiter de todos? Sí, no hay pérdidas de tiempo aquí. Todo es perfecto así como es. Cada cosa tiene su tiempo. Una semilla la pones en la tierra y no está perdiendo el tiempo antes de empezar a germinar. Está haciendo su proceso, que es el que hace falta, ¿no? Para que luego crezca bien fuerte, bien convencida, y estoy segura que las personas, cada uno de nosotros tenemos el convencimiento que tenemos también porque hemos permitido estar enterrados sin ver nada y a oscuras durante un montón de tiempo, ¿no? Creo que eso es una gran belleza. Pues yo creo que lo tienes en la misma descripción de lo que me estabas diciendo, ¿no? En la descripción de la experiencia. De decir, lo que no podemos es creer nada que vaya en contra de nuestras observaciones y de nuestra experiencia. Es decir, yo te contaba mi propia vida, yo vengo de un mundo, vamos a decirle, arquetipo masculino, ¿no? Supermental, rígido, cuadriculado, lo que tú quieras, pero luego tengo una experiencia. Lo que yo no puedo es negar, o sea, no puedo creer nada, aceptar ninguna creencia que vaya en contra de lo que yo estoy observando. Punto número 1, ¿no? Por ejemplo, que el agua es escasa. Pues es una tontería, porque 2/3 del planeta son agua, ¿cómo va a ser escasa? Pero nos hemos creído que el agua es escasa, que el sol es malo. ¿Cómo va a ser? Si toda la vida en el planeta depende del sol, ¿cómo va a ser el sol malo? Ahora en la dosis está el veneno, como siempre, ¿no? Y todo un montón más de cosas que dices,
Bueno, vamos a empezar a poner a prueba nuestras creencias cuando son de este tipo de contenidos, simplemente a partir de la observación. Es decir, yo observo que eso tiene sentido o que no tiene sentido. Ahora, la segunda cosa es, igual que te decía, no creerte nada que vaya en contra de tu observación. La segunda es cómo podemos ampliar nuestra observación para incluir más trozo de verdad en ella. Es decir, tú puedes observar un iceberg flotando en el mar y tú te crees que todo lo que existe es esa puntita de hielo. Pero si tú puedes ampliar tu observación sumergiéndote, vas a ver que hay muchísimo más que no estás viendo en ese momento, ¿no? Entonces, la otra parte es cómo podemos ir generando cada vez más experiencias de cosas que nos amplíen la visión, que nos hagan darnos cuenta que igual aquello que estábamos observando solo era un poquito, ¿no? Yo tengo una experiencia de vida que a mí me permite darme cuenta que el mundo de la energía es real, es más real incluso de lo que yo pueda ver con mis propios ojos, ¿no? Ah, bueno, entonces primero, no lo niego. Segundo, ¿cómo puedo seguir investigando por ahí? ¿Cómo puedo abrirme a, pues como tú estabas proponiendo ahora, ¿no? A decir, bueno, pues que tú te puedes comunicar con todo lo que es porque tú estás vivo y lo otro también. Más con los animales incluso más fácil, porque compartimos hasta frecuencias cerebrales. Imagínate lo que es eso, o sea, de nuestro funcionamiento del cerebro compartimos toda una banda con los animales. ¿Cómo no vamos a encontrar un lenguaje común? Claro que sí, solo necesitamos poner nuestra intención y nuestra voluntad a trabajar aquello, ¿no? Entonces, para mí es muy importante a la hora de las creencias el observar. ¿Y qué es lo que te permite observar tus creencias? Tus emociones. ¿Por qué? Pues porque tus emociones surgen precisamente de tu manera de interpretar lo que está ocurriendo y ahí es donde están las creencias, en la interpretación de la vida, ¿no? Ocurre algo, yo ahora mismo hay un abejorro aquí delante. Bien, eso es un hecho objetivo. Yo me voy a sentir amenazada o no en función de cuál sea mi creencia sobre esa. Bueno, es un abejorro, no es una abeja, pero imagínate que fuera una abeja. Yo puedo de repente sentirme incómoda porque tengo una abeja aquí al lado, porque, ¿por qué? Pues porque de pequeña me picó y entonces en mi sistema de creencias la abeja igual a picadura, igual a dolor. O puede que piense, qué maravilla que las abejas quieran venir a mi jardín y me voy a sentir muy bien. Y así en todo, cada uno cuenta la feria según le va en ella, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? De la realidad. No es objetiva, depende de cuál sea tu creencia. Entonces, tú siempre puedes observar tu creencia, que está aquí atrás, en función de qué, de la observación de tu emoción. ¿Estás sintiendo rabia? Oh, entonces quiere decir que hay algo que estoy juzgando que es intolerable, que no debería ser así. Puede que sea que están vulnerando un derecho humano y es normal sentir rabia, o puede que sea una creencia, y ahí es donde tengo que discernir. ¿Que estoy sintiendo tristeza? Bueno, puedo ver qué creencia hay aquí que me está haciendo sentirme separado, sentirme solo, sentirme para que yo esté generando esa emoción. Entonces, hay un camino de autoaprendizaje maravilloso a través de la observación de las emociones. Yo muchas veces le propongo a mis alumnos, tomen una libreta y cada noche antes de irse a dormir, apunten las rosas y las espinas. Es decir, incluso yo hago hasta un dibujito de una rosa con su tallo y sus espinas. ¿Qué son las rosas? Todo lo que me ha hecho sentirme bien, por lo que estoy agradecido. ¿Qué son las espinas? Lo que me ha hecho sentirme mal, lo que me gustaría cambiar en mi vida. Y ahí vas a empezar un camino de aprendizaje en el que te vas a empezar a dar cuenta de aquello que quieres fortalecer y aquello que ya no te sirve y que te está generando dificultades en la vida. Y entonces ahí vemos si es algo que tú puedes transformar por ti mismo o si es algo que necesitamos una ayuda terapéutica para poderlo transformar, porque hay heridas que son muy grandes, ¿no? Y uno no puede llegar a un nivel espiritual más alto que el que sus heridas le permitan. Totalmente. Ahorita que hablas del objetivo y de recordar que finalmente el tiempo hoy como lo conocemos es limitado. Más adelante, cuando nos expandamos en conciencia, probablemente las limitaciones del tiempo cambien. Hoy por hoy el tiempo va muy rápido, todo se ha acelerado, pero el tiempo en astrología está regido por Saturno. Saturno representa el principio de contracción, que nos recuerda que somos una experiencia material en una tercera dimensión, ¿no? Y que obedecemos de alguna manera a ese cubo saturnal que nos mantiene acá comprimidos, contraídos, que nos trae grandes oportunidades para construir desde lo material, pero que a veces suele ser muy duro, ¿no? La vida como tal a veces puede tener una parte muy cruda,
por más de que quieras a veces usar esa evasión espiritual, ¿no? Para ver que todo, hay cosas que son reales, que duelen, ¿m? Y que las cosas son como son, ¿no? Saturno en este momento se encuentra transitando por Piscis. Y donde transita Saturno siempre nos muestra cuáles son las carencias y las deficiencias que tenemos como colectivo. Piscis representa el sentido trascendente y la espiritualidad. ¿Qué consideras tú, Ana María, que en este momento a esta humanidad le hace falta en cuanto a, o sea, qué deficiencias espirituales tenemos y cómo podemos trabajar? Porque Saturno lo que nos invita es a pulirnos, a trabajar, y sí, a veces a través de la escasez, ¿sí? Y de ese sentimiento de soledad y de separación, nos lleva a ir a la esencia de las cosas. ¿Cómo crees que podemos trabajar hoy por hoy la espiritualidad y cómo no perder esa confianza cuando a veces la materia no responde a ciertos anhelos del alma? Qué curioso, me encanta cómo lo describes porque se me empiezan a abrir puertas por ahí, ¿no? Entonces estaba pensando, dices, claro, Saturno, la escasez de lo material a veces, ¿no? Pero claro, fíjate, ¿qué diferencia hay entre un triángulo y un círculo? Pues son sus límites, ¿no? Y supongo que Saturno habla de esos límites, es decir, si tú tienes un montón de materia, es indefinida, pero si tú quieres construir algo, tienes que limitarla, tienes que definirla, tienes que ponerle límites, ¿no? Y esos límites son lo que te define en este momento. Otra cosa es que luego tú puedas expandir la conciencia más allá, ¿no? Pero es decir, un triángulo no creo que se sienta limitado por ser un triángulo frente a un cuadrado y que de pronto diga, oh, soy menos que un cuadrado porque solo tengo 3 lados en lugar de tener 4, ¿no? Igual eso es saturnal, si entiendo bien ese arquetipo de Saturno, ¿no? Si dices que Saturno, que es esa estructura y ese poner límites y pero también es bueno, es eso, y Piscis es la parte espiritual y pues lo que estamos llamados a poner es estructura a lo espiritual, precisamente a crear una ciencia, a crear no, a continuar expandiendo y desarrollando la espiritualidad desde la ciencia, desde la estructura, no desde la ciencia bioquímica, qué sé yo, ¿no? Sino desde la idea de, vamos a tener un método. La ciencia espiritual es algo que ha existido siempre, solo que ha estado en las sociedades secretas. Ahora ya esas sociedades secretas van saliendo a la luz y el conocimiento desde hace unos cuantos años ya no pasa de discípulo a maestro, de maestro a discípulo, sino que ya se publican libros, cosa que era insólita pensar hace unos cuantos cientos de años, ¿no? Entonces quizás lo que nos hace falta en este momento es recordar y poner encima de la mesa una cierta estructura también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque entiendo que eso va a ser como el mapa que permita explorar el territorio. Es decir, yo creo que parte de la confusión que hay ahora, sobre todo en el lenguaje, ¿no? A la hora de hablar de espiritualidad, en la que se mezcla, yo es que me quedo muy sorprendida porque se mezclan los conceptos espirituales con razas alienígenas y con cosas así que dices, wow, qué interesante esto, ¿no? O sea, toda la vida se habló de jerarquías espirituales, pero que esas jerarquías espirituales anden en una nave espacial alrededor de la Tierra, eso viene de Alice Bailey y de Hoover, ¿no? El creador de la cienciología y todo eso. Antes de eso eran jerarquías espirituales, podían ser interdimensionales, pero no eran materiales, materialístico, ¿no? Entonces, yo ahí lo que detecto desde mi bagaje personal, que yo he sido durante una época pues muy New Age, ¿no? Pero es la falta de estructura, es la falta de mapa, es la falta del conocimiento riguroso de dónde viene el humano, qué pasa cuando nos morimos, qué pasa antes de venir a la Tierra, cuáles son las épocas, los periodos en los que la Tierra ha ido evolucionando, cómo ha ido evolucionando, cómo se gestan las cosas, cuáles son los atributos de la conciencia y cómo se van desarrollando, en qué momento estamos. Todo eso es todo un conocimiento que necesitamos ponerlo encima de la mesa, es decir, necesitamos ese mapa para que cuando tengamos la experiencia de Júpiter podamos realmente obtener la sabiduría de esa experiencia. Porque si no, vamos a tener experiencias y vamos a estar malinterpretándolas. Eso pasa en ciencia todo el rato. La gente ve una imagen y hace una interpretación. La imagen al microscopio y hace una interpretación en función de qué, de sus creencias.
pero no tiene por qué ser la realidad. Si no tienen el mapa adecuado, no tienen la experiencia adecuada que les permita interpretar eso que están viendo de la manera adecuada, van a estar diciendo barbaridades. Y eso pasa, es el pan nuestro de cada día. O sea, en ciencia lo más difícil es la interpretación de lo que tú estás observando. ¿Sí? Y la espiritualidad puede perfectamente trabajarse desde el método científico. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo hipótesis, estás observando, estás viendo si esas hipótesis se cumplen o no se cumplen, estás cotejando, ahí es donde viene lo más importante, la discusión, de decir, oye, hemos tenido grandes líderes espirituales, grandes seres que han encarnado en la Tierra, que nos han ido dejando mensajes. ¿Qué hay de malo en estudiarlo? Que parece que últimamente está todo mal si queremos estudiar a Edgar Cayce, si queremos estudiar a Rudolf Steiner, resulta que eres un integrista sectario. Hombre, pero hay gente que ha hecho ya ese camino antes. ¿Por qué no estudiarlo y discernir lo que han escrito estas personas? Porque sí ha habido mucha infiltración, sí ha habido mucha contrainiciación, pero ahí está tu discernimiento para ver qué te sabe a verdad, sabiendo que la verdad está ahí como faro, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos hace falta es recuperar la ciencia espiritual, lo que nos hace falta es recuperar la estructura y no quedarnos en esa mirada que decíamos hacia arriba distorsionada en la que solo con mi imaginación yo ya llego a todas las verdades del mundo, porque, perdón, pero eso es muy arrogante. Creerte que tú en 20 años de una encarnación o en 50 años de una encarnación te vas a sacar todos los misterios del universo, lo siento en el alma, pero eso es muy arrogante. Sí, sí, sí. Total. Bueno, bueno, ya casi se nos termina el tiempo, Ana María. Me impresiona Saturno, o sea, cómo los arquetipos igual van cuadrando y cómo vamos conectando con ideas, ¿no? Saturno nos pide el refinamiento de la realidad y para poder tener un criterio consolidado y objetivo, tenemos que afinar la visión a partir de reglas propias, ¿no? Claro. Saturno de alguna manera son los límites, las leyes y las limitaciones a esas leyes universales que adquirimos con Júpiter y con la experiencia directa. Es básicamente una carga de objetividad, pero que de alguna manera nos muestra la realidad. Ahora, después de Saturno, viene Urano. Urano tiene que ver con la tecnología. Urano va a ser el representante de esta nueva era porque Urano es el regente de Acuario. Entonces, vamos a intensificar durante los próximos 20 años, que además hay mucha activación del elemento aire, pero con Plutón en Acuario vamos a estar viviendo la intensificación de la mente, del uraniano, esas ganas de libertad, de cortar. Sí que es verdad que nos podemos desapegar del corazón, ¿no? Porque Urano tiene que ver con la mente superior, con la mente grande. Ahora, en este contexto que estamos hablando, ¿cómo podemos trabajar la tecnología espiritual? Bueno, Urano es un poco el loquito, ¿no?, de la familia, hasta donde entiendo, es un poco el imprevisto, con lo cual cualquier predicción sobre Urano seguramente nos salga mal. Pues es que más que nada porque yo tengo mi ascendente muy uraniano, entonces entiendo un poco de eso. ¿Qué signo eres, Ana María? Yo soy Tauro, pero tengo ascendente en Acuario. Entonces tengo ahí siempre esa lucha. Pues mira, ese podría ser casi el ejemplo, ¿no? De decir, en mi propia vida, en mi propia experiencia, mi vida siempre es esa polaridad entre esa mente que me jala hacia el futuro, que me tira hacia lo que está por venir, que te lleva, que te saca del presente, porque en realidad estás todo el rato como previendo, ¿no? Como que para ti aquello ya es una realidad porque ya lo estás viendo que va a venir así. Y esa parte mía, Tauro, que le gusta estar quieta, imagínate las luchas internas que yo tengo todo el tiempo, entre muévete, muévete y siéntate. Y ese Tauro que le gusta lo material, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, mi trabajo siempre es el centrarte en el corazón. Es decir, siempre va a haber ese camino del medio, que es el que necesitamos encontrar. Que tu mente es muy poderosa, muy bien, descálzate y quédate sentada un rato. Y disfruta de lo que haces con las manos, ¿no? Porque eso es lo que más me calma a mí la mente personalmente, es hacer cosas con las manos, hacer cosas con mi cuerpo. Eso es lo que me trae otra vez al cuerpo en lugar de estar todo el rato en la mente, ¿no? Entonces creo que necesitamos fortalecer eso, necesitamos no perdernos. Son ciclos, seguramente pues eso nos vendrá muy bien para desarrollar todo un montón de capacidades mentales superiores que están ahí y que necesitamos desarrollarlas. El warning vendría en no te olvides de tu corazón,
no te olvides del estar con los demás, que no sea que por estar con la tecnología te olvides de a quien tienes al lado, que estés hiperconectado con los que están en otro país, pero no estés conectado con tus vecinos, ¿no? Entonces puede ser un desafío muy interesante ese, el estar cada vez más presentes en el cuerpo y limitar, yo creo que tendríamos que tomarnos muy en serio el limitar el uso de las tecnologías a aquello que sea imprescindible y favorecer aquello que sea presencial, porque es que si no va a ser, si no nos vamos a ir volando, si no nos vamos a desenraizar muy fácilmente. Entonces, estar muy atentos, la observación de cada uno de nosotros, cada uno tenemos una estructura totalmente diferente, ¿no? Me imagino que habrá personas para las que les es muy fácil estar en la tierra y muy difícil salir allá, y gente que se vuela enseguida y que le cuesta. Entonces, cada uno tiene que observarse a sí mismo y ver por dónde estoy pinchando, por dónde está mi punto débil para fortalecerlo. Somos seres de libertad y de amor, de las dos cosas. La libertad es ese impulso que estás hablando, ¿no? Que nos saca hacia afuera, a explorar, a diferenciarnos de los demás, a explorar nuestra unicidad, lo que yo quiero, ¿no? Al final esa es la libertad, es elegir lo que yo quiero, lo cual me está separando del resto. Pero somos seres de libertad y de amor. Y el amor es lo que une, lo que me lleva hacia adentro, lo que me conecta, me lleva hacia adentro porque me conecta con el todo. Entonces está fenomenal ser seres de libertad, pero no nos olvidemos que somos también seres de amor. Entonces, cada uno deberíamos hacer ese ejercicio de autoobservación, de decir, ¿a qué extremo me estoy yendo y cómo puedo encontrar el camino del medio ahí? Sí, mira, eso tiene que ver mucho con tu ejemplo, tú siendo Sol en Tauro. Sí. La respuesta que yo también como astróloga veo, o sea, como el acercamiento a cómo podríamos mantenernos acá y no irnos volando, es volver a la coherencia cardíaca y en ese sentido ir al sol. Todos tenemos un sol. Conocer la esencia del ser que habita en el sol, porque además el sol es el director de la orquesta de nuestra carta. El sol encarna nuestro principio de identidad. Y es lo que nos va a marcar la coherencia entre todos los planetas, todo nuestro microuniverso, ¿eh? Como centro de organizador, como centro organiza la conciencia. Entonces, lo que nos ayuda es a entender desde dónde yo voy a desplegar ciertas áreas de mi vida, ¿no? En tu caso, siendo Tauro, aunque tienes un ascendente en Acuario, que tienes que aprender sobre lo grupal, sobre el avance, sobre la tecnología, ¿eh? No puedes desconectarte de esa coherencia central que te la da Tauro, el Ahí contacto tienes con mi, la Tierra. Sí, ahí es que tienes me mi parece Tauro, o hermoso, sea, Ana María, me parece hermoso. es que ese es mi Tauro, ese es mi nutrir mi Tauro, es cuidar las plantas, es tener flores, es tener belleza alrededor. Yo lo necesito como el aire que respiro. Quizás ese es porque es mi Tauro, ¿no? Sí, 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 Que lo claro. nutro con esto, lo nutro cuidando el jardín. Qué bello, qué bello. Bueno, ya nos quedan dos planetas. Neptuno representa la disolución de los límites y con Neptuno tendemos mucho a la evasión. Sé que lo hemos mencionado ya a lo largo del directo, pero ¿cómo no evadirnos en este discurso espiritual de todo es divino, todo es amor? O sea, llegar como a esas sobresimplificaciones cuando tenemos enfrente un mundo que necesita que lo trabajemos y tenemos limitaciones que tenemos que asumir y tenemos conflictos internos que tenemos que trabajar, porque el simple hecho de despertar o de expandir conciencia no nos hace desconectarnos de la responsabilidad que tenemos individual y colectiva también. Entonces, ¿cómo no perdernos en estas corrientes espirituales? Porque tú lo sabes, y también en el contacto con la materia. Ya, ese es el punto más difícil de todos. ¿Cómo podemos fortalecer esa parte? Mira, yo creo que para muchos el vínculo es la empatía y es la compasión y es el sentir el dolor del otro. Cuando tú sientes el dolor del otro, no te vale decir está todo bien en mi mundo. No te vale porque estás sintiendo el dolor del otro. Entonces, favorecer esa compasión, el exponernos a esa otra parte también es muy importante. O sea, no porque yo tenga estas flores tan bonitas, todo el resto del mundo será igual de bonito, ¿no? Entonces, un poco el ser capaces de salir de esa zona de confort en la que nosotros podemos estar y tomar responsabilidad por todo lo que ocurre en el mundo, porque es la única manera. O sea, ese es el punto más importante y es difícil porque mucha gente no quiere, pero hay que tomar responsabilidad por la 3D, hay que tomar responsabilidad de todo lo que haya y mientras haya un solo alma sufriente en la Tierra, hay algo que podemos
hacer. Entonces hay que tomar, es que no me queda otra, hay que volver a apelar a la voluntad, ¿sabes? A la voluntad, a la empatía. A mí, claro, mi mirada desde el campo electromagnético, digámosle que me lo facilita mucho, porque cuando tú entiendes que puedes medir la señal del corazón fuera de tu cuerpo, que tú puedes medir cualquier señal fisiológica de tu cuerpo fuera de tu cuerpo electromagnéticamente, dices, anda, entonces, ¿dónde termino yo? Yo no termino donde termina mi piel, porque mi yo sigue allí, pues todas las culturas lo han pintado, ¿no? Un toroide, un huevo áurico, qué sé yo, lo que tú quieras llamarlo, pero es decir, tu campo energético, parte de lo que tú eres, no termina donde termina tu piel. Parte de tu sistema respiratorio está en ese árbol, ¿cómo no vas a cuidarlo? ¿Cómo no vas a cuidarlo? O sea, quedarte solo en tu pequeño terruño es pura ignorancia. Ahora, ¿cómo le haces sentir a una persona, porque tiene que ser que lo sientas, si no, no lo va a cambiar, que realmente aquello es parte de ti? ¿Cómo llegamos a convencernos de que somos lo que comemos? Y que, por tanto, si no empezamos a cuidar un poquito más la tierra, lo que respiramos, lo que comemos, lo que bebemos, eso es lo que somos, eso es lo que configura mi ser. ¿Cómo tú vas a decir que te estás cuidando si no estás cuidando la tierra? ¿Cómo vas a decir que te estás cuidando si no estás sigue cuidando a todos los demás que son parte de ti? Al final dicen que las personas, al final somos el resultado de las 10 personas más cercanas con las que interactuamos. ¿Cómo no vas a cuidar al otro si tú no terminas donde termina tu piel? Entonces necesitamos volver a recuperar ese sentido de conexión, ese sentido, como tú decías, ¿no? La empatía con los animales, con las plantas, con todo lo que exista, pero sobre todo con nuestros hermanos humanos. ¿Cómo vamos a estar en paz, sentados en una silla, sintiendo que todo está bien mientras haya gente ahí fuera sufriendo? No se puede. Sí, total, porque además Neptuno tiene que ver con la disolución de los límites, con la resonancia y la profunda empatía y amor incondicional. Y creo que es eso, es volver a retomar eso que nos une, que como tú dices, o sea, desde el campo electromagnético, desde el biocampo, ¿cómo no? Ya el último planeta que nos queda por explorar es Plutón. Plutón, que es el protagonista de estas próximas décadas, que nos va a llevar a ver grandes transformaciones en el mundo que hoy conocemos, que nos va a llevar en parte a la destrucción de muchas cosas que conocemos hoy en día, y que nos va a servir también para regenerarnos y potenciarnos, porque se va a liberar una gran cantidad de energía. Ana María, perdóname, ¿cómo hacer para acompañar este proceso de transformación que va a venir con muchísima pérdida? Vamos a ver duelos, o sea, no sabemos, ¿no? Pero Plutón representa la muerte y la transformación. Entonces, ¿cómo hacer para hacernos conscientes de los duelos que vamos a tener que asumir como humanidad? Mira, pues ahí sí yo creo que no nos queda otra que encontrar el camino interno hacia la paz. Es decir, de la naturaleza del cielo es ser azul. El cielo es azul. Ahora, pueden haber nubes, pueden haber tormentas, puedes vivir en Mordor y no ver la luz del sol nunca, pero de la naturaleza del cielo es azul, es ser azul. De la naturaleza del humano es estar sano, y la salud implica vitalidad, felicidad y amor. Esa es nuestra naturaleza, pero claro, hay muchas nubes por el camino y hay muchas tormentas. Entonces, si ahora viene una época en la que casi nos vamos a meter en Mordor y va a estar todo en tormentas, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar otra vez esa certeza interna de que todo el cielo siempre es azul. Es decir, tener desarrollado, y hay que cavar el pozo antes de tener sed, tener desarrollado el camino hacia la paz interior, a través de la meditación, a través del yoga, a través de qué sé yo, la técnica que a ti te sirva para encontrar el mindfulness, para encontrar la paz. Pero necesitamos practicar eso urgentemente, porque cuando venga Plutón y lo borre todo y lo transforme todo, si no estamos acostumbrados a entrar en un lugar de paz, se nos va a mover el piso, seguramente, porque eso nos ha pasado, qué sé yo, con todos los, no sé, yo decía siempre uranazos, pero deben ser plutonazos, que han debido pasar en mi vida también, de decir, sí, no sé, yo como sé que soy ahí medio uraniana,
pues siempre le echaba la culpa a Urano, ¿no? Urano me centrifuga. Igual han sido plutonazos. ¿Y qué es lo que haces en época de Santa Teresa de Jesús? Lo decía, en época de tormenta no hacer mudanza. En época de tormenta repliégate, quédate tranquilito. Pero claro, hay que haber practicado mucho ese trabajo de dónde está ese lugar dentro de mí donde siempre hay paz. Entre la sístole y la diástole hay un instante de paz. Entre la inhalación y la exhalación hay un instante de paz. ¿Cómo yo soy capaz y necesito generar esa estrategia y esa técnica para entrar en ese lugar donde todo está bien, independientemente de que esté viendo delante mío la destrucción de todos los planetas ahí fuera? Si no practico eso y no cultivo ese lugar interno, va a ser muy difícil, porque definitivamente los humanos no nos gustan las incertidumbres. Muchas veces los cambios, pues depende de cómo seas, te gustan más o te gustan menos, pero las incertidumbres no nos gustan y estamos en una época de máxima incertidumbre y de máxima transformación. Necesitamos cultivar la paz, necesitamos cultivar la confianza en la vida y necesitamos cultivar la esperanza. La confianza en la vida puede surgir de la simple observación de tu fisiología, es decir, tú no controlas nada en tu vida, absolutamente nada, apenas algún pensamiento de vez en cuando, apenas la respiración si te empeñas por un ratito, pero de lo demás no controlas nada y sin embargo tu vida, tus células, tu cuerpo saben perfectamente cómo hacer cada cosa. Eso nos debería llevar a una confianza absoluta en la vida. Como yo digo, nos hemos levantado esta mañana, estamos vivos, pues no nos ha ido tan mal, porque no vamos a seguir confiando en que todo lo que ocurre es perfecto así como es. No porque sea cómodo, ni porque no haya oportunidad de mejora, sino porque me permite en este momento generar la conciencia que necesito. Entonces necesitamos encontrar ese lugar de paz, necesitamos fortalecer la confianza en la vida y entender que lo opuesto a la muerte es el nacimiento, que la vida, lo único opuesto a lo vivo es lo inerte. Y que por tanto, cuanto más inertes nos volvemos conectados al metaverso, menos vivos estamos, pero lo demás todos son facetas y expresiones de la vida que nos llevan a mayores cotas de conciencia. Ser muy conscientes en lo personal, que al menos en mi vida yo he aprendido 99% a partir de palos, no a partir de flores. Entonces, cada palo que llega sabemos que va a fructificar en todo un crecimiento interior. Ojalá y aprendamos a crecer de otra manera, pero pues si somos honestos, la mayor parte de nuestro crecimiento ha venido a través de sufrimiento, ¿no? Y luego fortalecer mucho la esperanza que surge de saber que no estamos perdidos en un universo sin propósito, que no hay nada sobre la Tierra que no tenga un propósito, que existe una voluntad más grande que la pequeña voluntad humana y que de la misma manera que, como decía Jesús, ¿no? El Maestro Jesús, de la misma manera que nosotros con todas nuestras limitaciones nunca le haríamos cosas malas a nuestros hijos, si somos profundamente humanos, pues todo en este universo funciona desde la benevolencia, desde la voluntad, desde la conciencia y desde la benevolencia. Y fortalecer esa esperanza basada en la observación de que la belleza se sigue expresando de forma gratuita en cada lugar. La abundancia se sigue expresando de forma gratuita en todas partes. ¿Cómo no vamos a tener esperanza de que de esta vamos a salir fortalecidos y vamos a salir grandiosos, todavía más conscientes de nuestra grandiosidad? Si tú observas la naturaleza, no te queda ninguna duda y es la mejor manera de observar y de generar ese lugar de paz, de confianza y de esperanza. Claro que te lo dice una Tauro, ¿no? Ay, no sé qué pasó. Ya que pausé el video. Ay, Ana María, mira, mil y mil gracias. Qué palabras tan hermosas, qué encuentro tan lindo. Gracias de verdad por tus aportes. No sé si te quieras despedir con algo, si hay algo que quieras decir. De antemano, gracias por este espacio y encantada de tenerte acá. Pues yo también, Paula, la verdad que me ha encantado. Me ha resultado muy enriquecedor. Yo no sé de astrología, pero me parece maravillosa la conexión como la has hecho. Te felicito de verdad y ha sido un gozo estar contigo. Así que cuando quieras repetimos, que me encanta. Claro que sí. Bueno, a todos muchísimas gracias. Esperamos haberles aportado algo. Y nada, Ana María, nos vemos pronto. Feliz luna llena. Mañana es la luna llena en Aries.
Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo muy fuerte y chao. Gracias. Chao. Un besito, chao.